Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juani, soy misionero en Cruz, Venezuela. Soy misionero urbano, trabajo con adolescentes y con universitarios. Eh, Tenemos dos grupos hermosos. Tenemos un grupo que se llama Vasos de Barro, que son grupos de adolescentes, específicamente chamos que estudian en bachillerato. Y tenemos un grupo universitario que no estaba dentro de nuestros planes, pero como los de bachillerato crecieron, tuvimos que armar otro grupo y se llama Enfoque Vertical. Nuestra, Nuestra meta en estos dos grupos es el de poder conectar a esos jóvenes con Cristo. Y lo hacemos a través de las relaciones personales y el discipulado. Es interesante ver que durante este tiempo de pandemia y encierro hemos tenido que cambiar muchas de nuestras rutinas, mucha de nuestra dinámica de vida, de ministerio, porque no podemos salir, no podemos tener contacto. Definitivamente nos ha cambiado nuestra perspectiva de vida, nuestros planes de vida fueron cambiados, no solamente los de nosotros como misioneros, sino el resto de la humanidad. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser mi actitud durante este tiempo? También el tema de las misiones ha sido muy importante durante toda mi vida. Yo siempre quise ser misionero. Y cuando yo tenía alrededor de 12 años de edad, en un concierto con un cantante famoso, él hizo un llamado acerca de quienes querían ser usados por Dios y yo pasé de primero. Aunque yo soy músico y ha sido mi pasión toda la vida, siempre quería servirle a Dios, siempre, de alguna u otra manera. Y yo le hice una carta a este cantante y le dije, mira, yo quiero ser misionero. Yo quiero ir a las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque Mateo 28 dice que debemos ir y predicar. Luego más adelante, como a los 16 años, no sabía qué hacer con mi vida y vi que había una organización que se llamaba Logos, que tenía un gran barco que iba por todo el planeta evangelizando. Definitivamente ese es el lugar donde yo quiero estar. Pues ni cuando estuve en el concierto ni el ofrecimiento que hice acerca de Logos se me dieron. Y bueno, puse las misiones a un lado y me dediqué a lo que mejor sabía hacer en ese momento, que era hacer música, y se me olvidaron las misiones por completo. Me caso y a los años comenzamos a tener un trabajo interesante con adolescentes y yo empecé a tener una carga fuerte por estos chamos y me daba cuenta que cuando estaba en mi trabajo, que era bueno, ganaba mucha plata, eso no me llamaba ya la atención. Yo estaba allá y tenía mi mente y mi corazón aquí. Y el Señor empezó a poner una inquietud fuerte hasta el momento que después de un proceso largo tomamos la decisión bien que yo de renunciar. Así que de alguna manera siempre mi vida estuvo vinculada en el área de las misiones. Por eso en este momento yo quiero hablarte acerca de la actitud correcta que debe tener un misionero. Y quiero hablarte esta mañana acerca de 3 actitudes correctas. Antes de hablar de cuál debe ser la actitud correcta de un misionero, tenemos que saber qué es un misionero o qué entiende la gente acerca de lo que es un misionero. Y entonces simplemente googleé la palabra misionero y Wikipedia sale de primero diciendo que es aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Me llama mucho la atención que es tremendo concepto que Wikipedia no nombra a Jesús. No nombra a Jesús. Y no dice, ¿verdad? Tampoco en qué no creen. Pero el concepto de alguna manera nos lleva a una verdad. Es una persona que su objetivo es anunciar el Evangelio. ¿Ok?
Ahora, una vez que entendemos el concepto de misionero, yo quiero entrar ya en el tema acerca de cuál debe ser la actitud correcta de un misionero, y quiero hablarte de 3 actitudes correctas que debe tener un misionero. Y la primera actitud tiene que ver que un misionero debe cumplir la anunciación completa del Evangelio. No es la anunciación del Evangelio, es la anunciación completa del Evangelio. Fíjense, no se trata, muchachos, solamente de llegar y nosotros salir en masas, entregar tratados, regalar 4 leyes espirituales, guindar solario. Y eso lo menciono no por criticar el trabajo que hacemos en Cruz, es porque lo que hacemos, esas son herramientas que usamos. O de pararse en una plaza y decirle a las personas pecadoras y pensar de que simplemente el hecho que hacemos eso es suficiente. Actualmente estamos culminando nuestro Go 2020 a nivel mundial. Muchas organizaciones misioneras se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a usar el mes de mayo para el evangelismo. Y venían con gran fuerza y de repente, ¡puf!, alguien se comió un murciélago. No, mentira, no tiene que ver con eso. Pero la pandemia llegó y nos cambió el concepto de vida que teníamos. No nos podemos abrazar, no podemos dar besos, no podemos estornudar al lado del otro, no podemos tener contacto con las personas. Dice, wow, ¿cómo hago ahora para hacer un mes de evangelismo sin poder ver a las personas y tocarlas? Y bueno, empezaron a usar las redes sociales y todo eso está genial. No lo critico, de verdad. Es muy importante todo lo que está sucediendo. Ahora, si nosotros hacemos eso y no cumplimos el resto de la anunciación del evangelio o del proceso de esa anunciación, pues es como si estuviéramos dejando dibujos regados por todos lados. Cuando yo veo esta actitud me doy cuenta que las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 28 cobran fuerzas. Fíjense, la anunciación según Jesús amerita un proceso de 3 pasos que debe completarse y que a su vez tiene no solamente 3 pasos, sino tiene una aclaratoria y finaliza con una promesa. La aclaratoria es que Él le dice a sus discípulos, lo que les voy a decir es porque tengo autoridad. Se me dio autoridad en el cielo y en la tierra. El primer paso que vemos ahí es que debemos entonces hacer discípulos. La Reina Valera dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, podemos pensar como yo pensaba cuando tenía 12 años, o cuando vi el barco de Logos, que yo quería ir a las naciones, y cuando fuera a las naciones que iba a ser discípulo. Pero la traducción original habla de yendo, y ese verbo que está en gerundio nos enseña o nos aclara que mientras yo voy, hago discípulos. No es cuando llegue a un sitio, es mientras voy, hago discípulos. El segundo paso, tenemos que acompañar a este discípulo a que se bautice. ¿Qué mejor que nosotros que estamos evangelizando, que captamos a la persona, que disfrutamos ese momento donde nosotros vemos que es de una persona, vemos el proceso que hay de rechazar el evangelio a aceptar el evangelio? Pero si nos olvidamos ahí, imagínense, o sea, qué lindo es cuando esa persona sale de ese río, de esa piscina, de ese bautisterio, donde se bautice, y una de las primeras personas que encuentra fue la persona que le presentó el evangelio. Por eso Jesús nos dice, hey, tienen que discipularlos, pero también tienen que bautizarlos. A lo mejor tú no los bautizas directamente, pero puedes estar ahí, puedes estar en ese momento tan hermoso. El tercer paso es que nos dice, tienen que enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, esa persona no solamente tiene que entender que yo envié a mi hijo a morir por él, también tiene que entender que me debe obedecer bautizándose, pero también tiene que desarrollarse en él la palabra mía, la palabra de Dios,
para que pueda hacer lo mismo con otras personas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que es un proceso, o sea, no solamente anunciar, sino es anunciar completamente el Evangelio. Nuestra enseñanza está basada en el primer viaje misionero de Pablo, y te invito a que lo puedas leer cuando tengas tiempo, entre los capítulos 13 y 15 del libro de los Hechos. Dentro de ese primer viaje misionero se empieza a cumplir la primera actitud. Por lo menos el capítulo 13, versículo 47 dice: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El versículo 42-43 dice: y al salir de ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. En el 14:1 dice: Pablo y Bernabé entraron como de costumbre a la sinagoga judía y hablaron de manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Y si nos ponemos a ver durante todos estos capítulos, nos damos cuenta que hay una anunciación del Evangelio, ¿ok? Pero tiene que cumplirse ese proceso. Cuando nos veamos las demás actitudes, nos vamos a dar cuenta de que de alguna u otra manera Pablo cumplió ese mandamiento. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que Pablo, cuando finaliza su primer viaje, o este primer viaje, él regresa a afianzar la fe de las personas que habían creído, o sea, de sus discípulos. Y empezó a pasar de iglesia, de pueblo en pueblo, a afianzar la fe de estas personas que habían creído cuando iba de ida. La segunda actitud que yo quiero comentarles a ustedes es que un misionero debe rendir cuentas de su ministerio primeramente a Dios, segundo a su iglesia local, y luego al equipo misionero donde él trabaja. Eso es bíblico, muchachos. De verdad, esto no es algo de que se me ocurrió. Esto es algo que está en la Biblia. Nosotros no podemos saltar ese orden. Un misionero no puede funcionar paralelo a una iglesia, paralelo a la iglesia que representa. Ustedes saben por qué hay organizaciones misioneras, porque la iglesia no ha tenido la oportunidad de enviar, o no ha enviado simplemente. Pero no quiere decir que nosotros, ahora que somos misioneros de una organización mundial o somos misioneros independientes, como yo lo fui durante mucho tiempo con Bianca, pues estamos a la deriva. No, nosotros debemos responder por nuestras acciones, por nuestras estrategias a nuestros pastores y líderes. Y lo debemos hacer en ese orden. Primero Dios, fíjense, cuando nosotros vemos Mateo 25 del 14 al 30, nos damos cuenta de la parábola de las monedas de oro. Y ahí vemos que nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios de los talentos, de las oportunidades, de las herramientas que Dios nos ha dado. Entonces, obviamente, por ser Dios, primero tenemos que rendirle cuenta a Él. Pero también vemos que lo segundo es que debemos rendir cuenta a la iglesia, es porque en el mismo libro de los Hechos, en el versículo del 1 al 3, nos damos cuenta, capítulo 13, que quienes envían a Pablo y a Bernabé, después de haber ayunado y haber orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes fueron ellos? La iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé no fueron solos. Ellos no los enviaron ni siquiera los apóstoles de Jesús. Ellos fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia de Antioquía viene como resultado de las personas que habían creído en el primer discurso de Pedro, en la primera predicación de Pedro. Entonces nos damos cuenta que cuando regresa Pablo y Bernabé de su primer viaje misionero, de alguna manera no vuelven a hablar con el equipo misionero o el equipo de apóstoles que estaban en Jerusalén. ¿Con quiénes los hacen? Con la iglesia de Antioquía. Eso es bonito, porque vemos que hay un respeto por la iglesia de Cristo. Pero el versículo principal es en el versículo 27 del capítulo 14 y dice:
Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo no perdió tiempo ni Bernabé. Apenas llegaron, venga, vamos a contar lo que Dios hizo a través de nosotros durante este viaje. Pregunto, ¿cuántas veces te has sentado tú con tu pastor, con tus líderes, a contarles las maravillas que Dios hace a través de ti en esta organización? Si tú te estás saltando ese paso, te aseguro que no vas a disfrutar completamente las bendiciones de Dios a nivel ministerial. Y a veces nuestros líderes y nuestros pastores ven que nosotros hacemos demasiadas cosas afuera, pero cuando estamos adentro en nuestra iglesia somos como un agente secreto. ¿Por qué? Porque pensamos, no, yo trabajé ya para el Señor durante toda la semana. No, pero si tú estuvieras en un trabajo secular, también trabajarías toda la semana. Eso no tiene nada que ver. Tú tienes que seguir sirviendo al Señor en tu iglesia local y tratar de que las misiones puedan agarrar fuerza en tu iglesia, ser luz, pero también ser testigo y ser un impulsador de las misiones en tu iglesia. A lo mejor el hecho de que tú hagas eso va a empezar a arrastrar a personas para que entreguen sus vidas completas a las misiones. Tú no sabes cómo Dios te puede usar en tu iglesia. Y por último, y no menos importante, al equipo de misiones, que en este caso nuestra organización. Cuando vemos el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo y Bernabé suben a Jerusalén y se encuentran con los apóstoles y empiezan a haber una discusión acerca de si había que circuncidar, si no. Hacen un concilio, pero lo más importante y lo más bonito de todo no es eso. Lo más bonito es que Pablo no había tenido contacto con estos misioneros, con estos apóstoles, con estos discípulos. Por lo menos no lo había hecho así sin querer matarlos, porque recuérdense que Pablo no había tenido contacto con ellos desde su conversión o antes de su conversión. Pablo estuvo ahí cuando mataron a Esteban, pero no hay un registro bíblico donde diga, mira, no, si él estuvo caminando con los discípulos y todo eso. Pero qué bonito pudo haber sido ese encuentro entre Pedro y Pablo la primera vez, ¿no? Este es el que nos quería matar a nosotros y mira, está aquí. El pan ahora está aquí como uno más de nosotros. A lo mejor Pablo le pidió perdón y le echamos de aquí, ya te salvaste y de broma, pero discúlpame por arrastrarte por los pelos, por todos los pasillos. Oye, de verdad, o sea, ese encuentro que hubo ahí, marcó un antes y un después en la relación de Pablo y estos apóstoles. La segunda actitud, entonces, es que debemos rendir cuenta primeramente a Dios. Señor, aquí están mis discípulos. Juan 17. Aquí te los entrego. Qué hermoso ver cómo Jesús rinde cuentas a su Padre en ese capítulo. Los que tú me diste, aquí te los entrego. ¿Será que nosotros hoy en día pudiéramos llegar y presentarnos delante del Señor Jesús y decirle, Padre, aquí están mis discípulos, aquí están los que tú me entregaste, tú me los diste, te los estoy dando diferente, te estoy entregando hombres que no te van a negar, mujeres que van a rendir sus vidas a ti, que se van a multiplicar en otras personas? Y la última actitud que quiero comentarles hoy es que un misionero debe estar dispuesto a tener la primera actitud y la segunda actitud en cualquier situación. Las circunstancias no deben de privarnos de cumplir nuestro trabajo misional. Nosotros no podemos condicionar el multiplicarnos, muchachos, cuando haya pandemia o cuando no haya. Debemos hacerlo y punto. Ese es nuestro trabajo. Y cuando nosotros vemos todo lo que estos misioneros, y es algo que el Señor me ha dado duro, porque al principio, el primer mes de la pandemia, yo me encerré y no
tuve contacto con ninguno de mis discípulos, con nadie. O sea, yo salía al patio y me echaba cloro porque pensaba que el coronavirus estaba ahí al acecho. Pero el Señor me enseñó de que no, yo debo seguir multiplicándome y debo seguir atendiendo a mis discípulos y pase lo que pase. Cuando yo veo lo que sucedió de entre el 12 y el capítulo 15 del libro de los Hechos, me doy cuenta de que ellos no estaban pendientes de la situación, ellos estaban pendientes de multiplicarse. Capítulo 12, versículo 2, matan a Jacob. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Capítulo 12, versículo 5, y la iglesia oraba. Meten preso en el capítulo 12, versículo 3, meten preso a Pablo. ¿Cuál es la actitud de la iglesia durante ese tiempo? Oraba. Pero vemos que en el capítulo 15, y esto sí quiero que tú lo entiendas, fíjate, en el capítulo 12 meten preso a Pablo. Lo que tú y yo haríamos, o lo que haría cualquier organización misionera, que sería, ponen alarma roja, todo el mundo se va. Usted se va. Yo tengo un pana que él era misionero de una organización y él fue uno de los que me inspiró muchísimo a ser misionero a tiempo completo. Y cuando hubo las guarimbas en el 2014, él le dijeron, mira, Venezuela está en alarma roja, tienes que salir del país. Y ese hombre se fue con sus 2 hijas y su esposa mudada en moto desde su apartamento hasta el aeropuerto. Y lo sacaron. Y yo, wow. Y yo me sentí, necesito estar en una organización misionera que me saque así, que vele por mi cuidado y todo eso. Pero cuando yo veo todo lo que aparece aquí en Hechos, es algo totalmente diferente. Estos panas no se iban, Pedro no se fue de Jerusalén. Y en el capítulo 15, versículos 6 y 7, vemos que Pedro toma la palabra cuando llega Pablo y Bernabé. ¿En dónde? En Jerusalén. Lo otro que sucede es que muere Herodes. Capítulo 12, versículo 23. Y en el versículo 24 dice que continuaron, y la palabra de Dios continuaba difundiéndose. Estos panas ya se murió el opositor mayor, vamos a darle con todo. Y en el 14-19 apedrearon a Pablo y le dieron hasta en la cédula, hasta el punto que pensaban que estaba muerto. Pero del 20 al 23 nos damos cuenta que Pablo regresa a la ciudad. Él luego parte, pero después que cumple su viaje misionero, su primer viaje misionero, Pablo regresa a cada ciudad a evaluar. Y quiero leérselo, porque con eso sí voy a terminar. Después de anunciar, capítulo 14, versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Y en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído, atravesando Pisidia y llegaron a Panfilia. Y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. Y de Atalía navegaron a Antioquía, donde se les había encomendado a la gracia de Dios para la obra que había realizado. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Chicos, miren, estas 3 actitudes nos deben de animar a evaluarnos primeramente. ¿Cómo es el evangelio que estoy anunciando hoy en día? ¿Cuál es la actitud que yo tengo
con las personas que me escucharon una vez hablar de que Jesús era la única esperanza? ¿Cuál es la actitud que yo estoy teniendo? O ni siquiera cuál es la actitud. O sea, ¿será que por lo menos estoy teniendo algún tipo de contacto con aquellos jóvenes, aquellas familias, aquellos atletas que alguna vez me escucharon hablar de Dios como la única fuente de esperanza y salvación? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? No se trata solamente de hacer publicaciones en las redes. No se trata solamente de nosotros marcar un territorio en las redes sociales. Se trata de marcar un territorio en la vida de estas personas. Tenemos que medir lo que estamos haciendo en las redes sociales. Tenemos que evaluar, ¿está funcionando? Estamos viendo personas entregando su vida a Cristo, estamos viendo personas leer la palabra de Dios, estamos viendo personas ser transformadas, a familias transformadas. Hombres están dejando de cometer adulterio, hombres están siendo buenos padres, las mujeres están amando a sus esposos, los estudiantes están siendo honestos. ¿Cómo evaluamos eso si no tenemos contactos con ellos? No todos tienen un teléfono inteligente. ¿Cómo podemos hacer misiones? Yo no veo a Pablo y a Bernabé parando su ministerio porque no habían redes sociales. Y quiero aclarar, o sea, está genial lo que estamos haciendo, pero si no hacemos el proceso completo de Mateo 28, pues no vamos a lograr nada, o no vamos a lograr mucho. Yo quiero animarles a que meditemos en eso. Y si hay algo que ustedes creen que deben modificar en su estrategia, en su dinámica, háganlo. La gente que está afuera necesita más que un mensaje. Necesita saber que cuentan contigo, que cuentan conmigo. Mira, la Biblia nos dice que nuestros días están contados. La vida y la muerte de nosotros está en las manos de Dios. Así que yo le temo más al hecho, y es algo que el Señor me enseñó ahorita. Tengo que temerle más a no cumplir su llamado, a que una enfermedad pueda tocar mi puerta. Quiero animarles a que aprovechemos esta oportunidad única que Dios nos está presentando para que podamos ser testigos de Él. Dios les bendiga y que tengan un feliz día.